No es una infidelidad si nunca dijimos que éramos exclusivos, argumentó ella después de que yo encontrara los mensajes de texto. Tienes razón, estuve de acuerdo, y empecé a salir con su hermana. Ahora su familia me invita al Día de Acción de Gracias, y sus padres dijeron que ella no es bienvenida si hace que las cosas se vuelvan raras. Soy un hombre de 28 años y hasta hace unos meses, estaba en lo que yo pensaba que era una relación comprometida con Emily, una mujer de 26 años. Hemos estado juntos durante 2 años, viviendo en un acogedor apartamento en una ciudad de tamaño mediano del Medio Oeste. Trabajo en marketing, tengo un trabajo decente, un pago constante, y siempre he sido el tipo confiable. Ya saben, el chico que planea las noches de citas, recuerda los aniversarios y asume la carga cuando la vida se pone difícil. Emily, ella es diseñadora gráfica, creativa y espontánea, lo cual me encantaba de ella. O al menos eso creía. Permítanme retroceder y pintar la imagen de lo leal que era porque, honestamente, mirando hacia atrás, hace que la traición duela aún más. Cuando nos conocimos en la barbacoa de un amigo en común, hubo química instantánea. Ella estaba pasando por una mala racha. Sus trabajos independientes se estaban agotando y estaba estresada por las facturas. Yo di un paso al frente. La ayudé a actualizar su portafolio, e incluso la conecté con algunos contactos de mi trabajo. A los 6 meses, perdió a un gran cliente y no pudo pagar el alquiler, así que le sugerí que se mudara conmigo. Lo resolveremos juntos, le dije, y así lo hicimos. Yo cubrí la mayor parte de los gastos con mis pesos mientras ella reconstruía su carrera. Un recuerdo del invierno pasado. Ella tuvo una crisis familiar. Sus padres estaban pasando por un divorcio complicado, y yo conduje 3 horas de ida y 3 horas de vuelta a su ciudad natal cada fin de semana durante 2 meses seguidos. Me salté mis propias horas felices del trabajo, pospuse salir con mis amigos, todo para estar allí para ella. Incluso le cocinaba sus comidas favoritas cuando estaba triste, como esa pasta horneada con queso que tanto deseaba después de largos días. Yo no era perfecto, pero estaba totalmente comprometido. Sin juegos, sin aventuras amorosas. Hablaba de nuestro futuro, de los viajes que haríamos, tal vez de una casa algún día. Ella parecía estar de acuerdo, o al menos decía estarlo. Nos acurrucábamos viendo series y ella susurraba cosas como, «Eres mi roca». Se sentía real, pero aparentemente en su mente no era exclusivo. Avancemos rápido hasta hace unos 4 meses. Era un martes por la noche cualquiera. Emily estaba en la ducha y su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Yo no estaba husmeando. Honestamente, lo levanté pensando que podría ser su madre, ya que el tema del divorcio todavía estaba reciente. Pero la vista previa de la notificación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un mensaje de texto de Jaque del trabajo con un emoji de corazón. Anoche fue fuego. No puedo esperar para la segunda ronda. Envía más fotos. Cara guiñando un ojo. Mi corazón se hundió. Jaque era su compañero de trabajo. Un tipo de ventas astuto en su firma de diseño. Lo había conocido una vez en una hora feliz de la empresa. Alto, reloj llamativo. El tipo de hombre que menciona sus aventuras de fin de semana para presumir. Me desplacé un poco hacia atrás. Sí, lo sé. Pero en ese punto, la confianza se estaba rompiendo. Los mensajes de texto se remontaban a semanas atrás. Bromas coquetas, chistes internos y, sí, algunas fotos explícitas que ella le había enviado, planes para encontrarse después del trabajo, mentiras sobre quedarse hasta tarde en la oficina. Un mensaje de ella decía, «Eres mucho más emocionante que mi rutina en casa». ¡Ay! Me senté allí en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se inclinaba. La confusión me invadió primero. ¿Me había perdido las señales? ¿Estaba tan ciego? Luego apareció el dolor, profundo e injusto. Había renunciado a mucho por nosotros y recibía esto. Pero no me enfurecí ni rompí nada. Solo respiré, dejé el teléfono exactamente como lo había encontrado. Cuando ella salió de la ducha, secándose el cabello con una toalla, vio mi cara y se congeló. «¿Qué pasa?», preguntó, toda inocente. Levanté su teléfono.
Jake, los mensajes de texto. ¿Te importaría explicarlo? Ella no lo negó. Ni siquiera parecía tan culpable al principio. Se sentó frente a mí, suspirando como si yo fuera el que estaba siendo dramático. Está bien, de acuerdo. Hemos estado saliendo, pero no es gran cosa. ¿No es gran cosa? Has estado durmiendo con él, Emily. Eso es una infidelidad. Ella puso los ojos en blanco, literalmente los puso en blanco, y se cruzó de brazos. No es una infidelidad si nunca dijimos que éramos exclusivos. Nunca tuvimos esa charla, ¿recuerdas? Quiero decir, hemos estado juntos 2 años, pero no pensé que estuviéramos comprometidos de forma fija. Jake simplemente entiende mi lado creativo. Tenemos buena conexión en los proyectos y se convirtió en algo más. Estás exagerando. La miré fijamente, las palabras retorciéndose en mi estómago. Vivimos juntos. Te mantengo económicamente. Hablamos del futuro. ¿Eso no te grita exclusividad? Mira, dijo, su tono volviéndose engreído, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. La monogamia está anticuada para algunas personas. Necesito espacio para explorar, para sentirme viva. Tú has sido genial, pero también eres predecible. Jake me desafía. Me lleva a viajes espontáneos, empuja mis límites. Tú eres seguro, cómodo, pero merezco emoción. Si no puedes lidiar con eso, tal vez no seamos el uno para el otro. Sus palabras aterrizaron como bofetadas, despectivas, crueles, envueltas en esta lógica retorcida que hacía sonar como si yo fuera el problema por esperar lealtad. ¿Entonces lo estás eligiendo a él? Así de simple, ella se encogió de hombros. No estoy eligiendo a nadie, pero sí, creo que deberíamos tomarnos un descanso. Puedes quedarte aquí hasta que encuentres un lugar, pero voy a seguir viendo a Jake. Es mi vida. Asentí lentamente, el silencio prolongándose. Una parte de mí quería discutir, señalar cada sacrificio, cada charla nocturna en la que ella había prometido que estábamos juntos en esto. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Rogar? No, ese no era yo. Tienes razón, dije tranquilamente. Nunca lo definimos. Así que, de acuerdo, terminamos. Sus ojos se abrieron un poco como si esperara una pelea. Espera, ¿eso es todo? Sin gritos, sin intentar recuperarme. ¿Qué hay que ganar? Dejaste tu elección clara. Me puse de pie, agarré mis llaves. Empacaré mis cosas mañana. Disfruta de tu libertad. Y eso fue todo. Salí a dar un paseo en coche, dejando que el aire de la noche aclarara mi cabeza. Sin lágrimas, sin arrebatos, solo un desapego silencioso que se instalaba. La injusticia asintió hacia mí esa noche, solo en mi coche. ¿Por qué yo? Yo había sido el chico bueno, y ella lo tiró como basura. Pero pelear no la cambiaría, así que no lo hice. Actualización. Muy bien, Reddit. Si todavía están conmigo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de esa confrontación, no desaparecí por completo al principio. Volví al día siguiente, empaqué mis cosas esenciales en un par de bolsas de lona mientras ella estaba en el trabajo, y dejé una nota. Los alquileres en pesos están pagados hasta fin de mes. Buena suerte. Sin drama, sin discurso final. Dormí en el sofá de un amigo durante una semana, luego encontré un pequeño apartamento estudio en el centro de la ciudad. Era básico, pero mío. Por primera vez en años, me enfoqué en mí. Los días posteriores fueron duros, lo admito. Me despertaba repitiendo sus palabras. Predecible, seguro, dolía, haciéndome cuestionar todo. Un recuerdo de un mes antes del descubrimiento. La había sorprendido con entradas para una exposición de arte que mencionó una vez, nos llevé allí, sostuve su mano mientras hablaba con entusiasmo sobre las obras. Ahora, ese recuerdo se sentía manchado. Me senté con la confusión, el silencio pesado. ¿Por qué no había visto las señales? Sus noches hasta tarde, la forma en que escondía su teléfono, pero no me lamenté públicamente.
sin quejas en las redes sociales, sin hablar mal a nuestros amigos en común. Fui al gimnasio, volví a correr, cosas que había dejado de lado para tener tiempo para ella. En cuanto al trabajo, me sumergí en proyectos y dio sus frutos. Mi jefe lo notó y conseguí un pequeño ascenso con un aumento de sueldo en pesos. No fue enorme, pero se sintió como una victoria, un paso hacia la reconstrucción. Emily, ella no se puso en contacto de inmediato. De hecho, durante las primeras semanas, hubo silencio total por su parte. Me enteré a través de amigos en común que estaba presumiendo de su nuevo capítulo en línea. Publicaciones sobre escapadas de fin de semana con Jake. Leyendas como mujer libre y feroz bailando sin ataduras. Dolió verla actuar como si nuestros 2 años no fueran nada. Pero no me involucré. Borré las aplicaciones, me enfoqué en mi rutina. Ahí fue cuando Sara entró en escena. Sara, una mujer de 25 años, es la hermana menor de Emily. La había conocido un par de veces, en fiestas familiares, ese tipo de cosas. Es profesora, sensata y amable, con un sentido del humor seco que siempre me hacía reír. Después de la ruptura, los padres de Emily, de quienes me había hecho cercano durante el drama de su divorcio, me invitaron a su cena de aniversario. «Todavía eres familia para nosotros», dijo su padre por teléfono. Emily no estaba emocionada, pero no protestó mucho, al menos no en ese momento. En la cena, Sara y yo terminamos sentados uno al lado del otro. Charlamos sobre libros, sueños de viaje, lo habitual. Sin coqueteos al principio. Fue solo una conversación fácil, pero hubo una chispa. Una semana después, ella me envió un mensaje de texto, consiguió mi número a través de su madre, pidiendo recomendaciones de libros. Nos reunimos para tomar un café y hubo conexión. Ella sabía lo de la ruptura. Emily lo había contado como algo mutuo, pero no indagó. Lamento que haya terminado así, dijo simplemente. Te mereces algo mejor. Empezamos a salir de manera casual. Nada vengativo por mi parte. Se sentía genuino. Sara era lo opuesto a Emily. Agradecida, directa. Se reía de mis chistes tontos, planeaba salidas reflexivas. Por primera vez, me sentí valorado sin tener que demostrarlo constantemente. Lo mantuvimos discreto al principio por respeto a la dinámica familiar. Pero la noticia finalmente llegó a Emily. Ahí fue cuando el karma comenzó su lenta marcha. Aproximadamente 2 meses después de la ruptura, recibí el primer mensaje de texto de Emily. Oye, escuché que estás hablando con Sara. Eso es raro. ¿Podemos vernos? Extraño nuestras charlas. No respondí de inmediato. ¿Por qué ahora? Resulta que las cosas con Jake se estaban desmoronando. Por lo que me dijo Sara, ella lo escuchó de su madre. Jake nunca fue en serio. Veía a Emily como una aventura divertida, pero tenía una novia a un lado. Cuando eso explotó, él ignoró a Emily por completo, la dejó colgada después de un viaje de fin de semana, e incluso le dejó la factura del hotel en pesos para que ella la pagara. Los chismes de la oficina sobre la aventura arruinaron su reputación. La pasaron por alto para un ascenso y estaba en la cuerda floja. Los trabajos independientes se secaron de nuevo y apenas sobrevivía. Sus mensajes de texto aumentaron. Unos días después del primero. ¿En serio me estás ignorando? Qué maduro. Jake fue un error. Lo veo ahora. Tú siempre estuviste ahí para mí. Vamos a tomar un café y hablarlo. Aún así, lo mantuve al mínimo. Respondí una vez. No estoy interesado. He seguido adelante. Eso encendió la mecha. Ella me llamó esa noche. Voz temblorosa al principio. Hola, soy yo, dijo cuando contesté. Por favor, no cuelgues. Metí la pata. De acuerdo. Jake me usó. Es inestable. Siempre de fiesta. Nunca comprometido. Pensé que era emocionante, pero era tóxico. Recuerda lo bien que estábamos. Me apoyaste en todo. Necesito eso de nuevo. Mi vida se está desmoronando.
Las facturas en pesos se acumulan. Mis amigos me abandonan por el drama. Vamos, danos otra oportunidad. Me mantuve tranquilo. Voz serena. Emily, dijiste que no era una infidelidad porque no éramos exclusivos. Querías libertad. La obtuviste. Pero eso fue estúpido. Estaba equivocada. Tú eres el estable. El chico que hace que las cosas funcionen. Lo de Sara, eso es solo basura de despecho. Ella es mi hermana. ¿Cómo pudiste? Muy hipócrita de tu parte. Elegiste a Jaque sobre mí. Sara y yo. Eso es real. Sin juegos. Ella hizo una pausa. Luego su tono cambió. De desesperada a enojada. Me estás robando a mi familia ahora. Mamá y papá siguen preguntando por ti, diciendo que eres un buen tipo. Estás haciendo esto para lastimarme. Esto ya no se trata de ti, dije firmemente. Esta es mi vida. Colgó, pero los intentos no se detuvieron. Su mejor amiga, una habilitadora tóxica llamada Lisa, me envió un mensaje de texto a continuación. Amigo, estás siendo muy mezquino. Emily está sufriendo. Sé un hombre y habla con ella. La familia es complicada, pero salir con su hermana. Un golpe bajo. Lo ignoré. Luego la madre de Emily llamó inicialmente en nombre de Emily. Cariño, Emily está en una mala situación. Está arrepentida. Tal vez deberías escucharla. Pero después de que le expliqué mi versión tranquilamente, sin hablar mal, la madre cambió de opinión. No tenía idea de que fuera tan malo. Siempre has sido respetuoso. Si eres feliz con Sara, estamos felices por ti. A partir de entonces, los padres se pusieron de nuestro lado. Nos invitaron a Sara y a mí a almuerzos familiares. Incluso me ayudaron a mudarme a un apartamento mejor pagando algunos costos en pesos. Emily se convirtió en la forastera. Su manipulación quedó expuesta. Los amigos dejaron de defenderla cuando se difundió la historia completa. Los conocidos mutuos susurraban sobre cómo ella había jugado conmigo. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, su desesperación llegó al máximo. Más mensajes de texto. Unos de disculpa como, no puedo dejar de pensar en nosotros. Por favor, arreglemos esto. Luego furiosos. Eres una broma. Disfruta de mis sobras con Sara. Te arrepentirás de esto cuando ella vea tu verdadero yo. La bloqueé después de eso. Me enfoqué en mi crecimiento, nuevos pasatiempos, amistades más fuertes, una relación con Sara que se sentía sin esfuerzo. Ella apreciaba las pequeñas cosas como la forma en que yo había apoyado a su familia. No eres predecible, decía ella. Eres confiable. Eso es raro. Mientras tanto, Emily se desmoronaba aún más. La despidieron después de una explosión en el trabajo. Se mudó de vuelta con sus padres temporalmente. Aislada, sin un solo peso, con la reputación hecha jirones. El karma no necesitó mi ayuda. Simplemente sucedió. Actualización. A estas alturas, Reddit, probablemente puedan adivinar hacia dónde se dirige esto. 3 meses después de la ruptura, la vida de Emily estaba en caída libre, y sus intentos de recuperarme pasaron de sutiles a directamente desquiciados. Yo había bloqueado su número después de ese aluvión de mensajes de texto enojados. Pero ella encontró formas de evitarlo. Nuevos números, correos electrónicos, incluso apareciendo en lugares donde sabía que yo estaría. Sus amigos también siguieron interviniendo. Esos habilitadores tóxicos que probablemente la habían animado durante la aventura. Una de ellas, Lisa de nuevo, dejó un mensaje de voz. La estás destruyendo. ¿Lo sabes? Salir con su hermana es retorcido. Madura y arregla lo que rompiste. Lo borré sin pensarlo 2 veces. ¿Lo que rompí? No, eso fue todo ella. Sara y yo éramos sólidos para entonces. Habíamos ido a un par de viajes discretos, una caminata de fin de semana en las colinas cercanas, una visita a un festival de librerías locales.
Ella se sinceró sobre cómo Emily siempre había sido la dramática de la familia, manipulando situaciones a su favor. Ella tomaba prestada mi ropa sin preguntar, y luego actuaba como si yo fuera la mezquina por quererla de vuelta, dijo Sara una vez, riéndose de ello. Pero tenía sentido. La lógica retorcida de Emily no era nueva. Yo estaba prosperando. El ascenso en el trabajo llevó a más responsabilidad, pero de la buena. Empecé un trabajo secundario como consultor de marketing para pequeñas empresas, ganando pesos extra. La vida se sentía equilibrada. Libre de caminar sobre cáscaras de huevo como lo había hecho con Emily. Pero Emily no había terminado. Su fase de desesperación media golpeó aproximadamente una semana después de que la bloqueé. Me envió un correo electrónico desde una dirección de trabajo. Línea de asunto, por favor, lee esto. El cuerpo del mensaje era un muro de texto. Disculpas mezcladas con historias para dar lástima. No puedo creer lo mal que se pusieron las cosas con Jake. Era abusivo, ya sabes, emocionalmente. Siempre haciéndome sentir pequeña, y luego desapareciendo durante días. Perdí mi trabajo por los rumores. Él los difundió para cubrirse las espaldas. Ahora estoy durmiendo en el sofá de un amigo, sobreviviendo con trabajos esporádicos para ganar unos pesos. ¿Recuerdas cuando me ayudaste en tiempos difíciles? Necesito a ese chico de vuelta. Siento todo. Reunámonos, solo para hablar. No respondí. ¿Qué había que decir? Su karma era obra suya, pero ella intensificó las cosas. 2 días después, apareció en mi nuevo apartamento. Debía haber conseguido la dirección de un conocido mutuo. Abrí la puerta y allí estaba ella, con los bordes de los ojos rojos, el cabello desordenado, sin parecerse en nada a la mujer segura que me rechazó meses atrás. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. Solo por un minuto, por favor. Me hice a un lado, pero lo mantuve profesional, con los brazos cruzados, sin gestos de invitación. ¿Hazlo rápido? Caminó de un lado a otro de la sala de estar, retorciéndose las manos. De acuerdo, mira. Sé que metí la pata gravemente. Decir que no éramos exclusivos tenía miedo de comprometerme, pero Jake me hizo ver lo bien que lo tenía contigo. Eres estable, amable. Lo tiré por la emoción. Eso no era real. Ahora todo se ha ido. El trabajo, los amigos, incluso mamá y papá están distantes. Siguen hablando de ti y de Sara como si fueran la pareja de oro. Me está matando. Dame otra oportunidad. Cortaré con Jake. Terapia, lo que sea. Podemos arreglar esto. Sus palabras goteaban hipocresía. La misma mujer que me había llamado predecible ahora suplicaba por mi estabilidad. Negué con la cabeza. Emily, justificaste la infidelidad con la libertad. La obtuviste. Ya no soy tu red de seguridad. Pero te amo, estalló. Las lágrimas comenzaron. Lo veo ahora. Sara solo te está copiando, intentando superarme. Dile que retroceda. Estamos destinados a estar juntos. Qué ironía, dije con calma. Me descartaste como si no fuera nada. Sara valora lo que tú diste por sentado. Esto no se trata de arreglar nada. Se acabó. Pasó de suplicar a estar furiosa en segundos. Su rostro se sonrojó. Oh, así que ahora eres la víctima. Pasaste a mi hermana a pesar de mí. Eso es bajo. Mamá y papá están ciegos. Creen que eres perfecto, pero solo eres un manipulador. Si no terminas con ella, me aseguraré de que todos sepan el canalla que eres. ¿Amenazas ahora? Eso muestra tus verdaderos colores. Abrí la puerta. Hora de irse. Salió furiosa, murmurando maldiciones. Ese encuentro me dejó impasible, más bien validado. Su desesperación era patética, muy lejos del rechazo engreído en nuestra cocina. Pero no había terminado. La desesperación máxima llegó una semana después, justo antes del Día de Acción de Gracias. Sara y yo estábamos en una pequeña reunión con amigos en común, personas que conocían a ambas hermanas.
Emily se coló sin ser invitada, acorralándonos junto a la mesa de bocadillos. ¿Qué diablos? Siseó, mirando a Sara primero. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste robar a mi ex? La familia no hace eso. Sara se mantuvo tranquila. Emily, este no es el lugar. Pero Emily se volvió hacia mí, elevando la voz. Y tú, desfilando con ella como si yo no existiera. Derramé mi corazón y me ignoras. Jake me dejó tirada. Dijo que era demasiado pegajosa. Ahora estoy sola, sin un peso, y ustedes dos están jugando a la casita. Detengan esto ahora. Dile que es un error. Podemos volver a ser como antes. Los amigos miraban fijamente, la habitación quedó en silencio. Su hipocresía flotaba en el aire. Me traicionó públicamente con publicaciones sobre Jake, pero ahora nos acusaba de traición. La miré a los ojos, con voz firme. Emily, tú nos terminaste, elegiste tu camino. Sara y yo no somos asunto tuyo. Vete a casa. Te arrepentirás de esto, espetó, con lágrimas corriendo. Cuando vea que eres aburrido, ella también te dejará. Y yo estaré allí riéndome. Sara me apretó la mano mientras Emily se iba enojada. Comenzaron los susurros, los amigos finalmente viendo su manipulación. Uno incluso me dijo más tarde, amigo, esquivaste una bala. Se sentía como si el poder se hubiera invertido por completo. Ella estaba desesperada, desmoronándose, mientras yo me mantenía firme, emocionalmente a kilómetros de distancia. Actualización final, llegó el día de Acción de Gracias y fue la tormenta perfecta para cerrar el capítulo. Los padres de Emily nos habían invitado a Sara y a mí semanas antes, dejándolo claro. Son bienvenidos en cualquier momento. En cuanto a Emily, ya veremos. Para entonces ya habían escuchado toda la historia, reconstruida a partir de Sara y conocidos en común. Vieron el lado de Emily como tóxico, su aventura como la verdadera traición. Has sido más un hijo de lo que esperábamos, me dijo su padre por teléfono. Emily también fue invitada, pero con una advertencia. No hagas que la situación sea incómoda o quédate en casa. Ella apareció de todos modos, con aspecto demacrado, con una sonrisa forzada plasmada en el rostro. La casa olía a pavó y pastel. La mesa estaba puesta para 8 personas. Los padres, Sara, yo, una tía y un par de primos. Emily llegó tarde, con los ojos yendo hacia Sara y hacia mí sentados muy juntos. La cena comenzó civilizada, con pequeñas charlas sobre el trabajo, el clima, pero la tensión hervía a fuego lento. A mitad de camino, Emily me llevó a un lado a la cocina con el pretexto de ayudar con los platos. De acuerdo, esto tiene que parar, susurró con urgencia. Verte aquí con mi familia, es una tortura. Lo admito. Fui cruel, manipuladora. Jake era un aprovechador. Me dejó sin nada. Sin trabajo, sin ahorros en pesos. Pero tú estás prosperando. Quiero recuperar eso. Por favor, termina con Sara. Podemos reconstruir todo. Yo cambiaré. Sus súplicas eran desesperadas. Su voz se quebraba, pero no sentí nada. Sin simpatía, sin atracción. Se había vuelto irrelevante. Un capítulo cerrado. Me apoyé contra la encimera, tan tranquilo como siempre. Emily, ¿recuerdas tus palabras? No es una infidelidad si no somos exclusivos. Tenías razón. No estábamos comprometidos de forma fija. Resulta que esa lógica también me liberó. He construido algo real con Sara. Ella me ve, me valora. Tu familia me ha dado la bienvenida porque lo ven. Ya no eres parte de mi felicidad. Ese barco zarpó. Pero el día de Acción de Gracias en familia. Esto era lo nuestro, protestó, con la ira asomando. Me estás reemplazando en mi propia casa. ¿Cómo es eso justo? ¿Justo? Tú me descartaste primero. Esta es mi vida ahora. Crecimiento. Paz. Tú eres solo una lección aprendida. Ella me miró, desinflada, luego regresó furiosa a la mesa. El resto de la cena fue incómodo.
Ella jugaba con su comida, lanzando miradas asesinas. Cuando su madre le preguntó sobre su búsqueda de trabajo, Emily espetó: «¿Por qué no le preguntas a tu nuevo hijo favorito?». Los padres intercambiaron miradas y su padre dijo en voz baja: «Emily, te lo advertimos. Si no puedes ser civilizada, tal vez deberías irte». Se fue temprano, dando un portazo. La tía susurró: ya era hora de que alguien le plantara cara a sus dramas. Terminamos con pastel, risas, brindis por nuevos comienzos. Sara y yo condujimos a casa tomados de la mano, con su cabeza en mi hombro. «Eres increíble», dijo ella. Por primera vez, me sentí completamente libre, emocionalmente evolucionado, y su irrelevancia estaba muy clara. Historia 2. Me llamó su mayor acto de caridad. Lo dijo desde el podio de un salón de baile frente a 500 personas con la cálida confianza de una mujer que había pasado años aprendiendo a humillar a alguien con la suficiente elegancia como para que la sala lo confundiera con humor. El público se rió. Miembros de la junta, donantes, personas cuyos apellidos existían en hospitales y alas de museos. Mi esposa levantó su copa de champán hacia la multitud y sonrió como si el momento le perteneciera por completo. Yo estaba sentado a 2,5 metros detrás de ella en la mesa principal. Junto a mi bebida intacta, había un sobre blanco sellado. Dentro, un acuerdo prenupcial que ella no había mirado en 9 años, un anexo de bienes actualizado y una confirmación de presentación sellada 4 días antes por el despacho de mi abogado. Recuerdo ver a la sala reír con ella y pensar cuán extraordinaria se vuelve la confianza cuando sobrevive completamente intacta a las consecuencias. Necesito llevarlos al principio. No porque el principio lo explique todo. No es así. Y cualquiera que les diga que el final de un matrimonio está completamente contenido en su comienzo les está vendiendo algo. Pero el principio les dice algo sobre la geometría específica de lo que éramos, que es la única manera de entender cómo fue posible lo que estoy a punto de describir. Mi nombre es Thomas. Tengo 44 años. Soy un ingeniero estructural que pasó los primeros 15 años de su carrera construyendo una firma, y luego pasó los siguientes 7 años convirtiendo discretamente esa firma en algo considerablemente más significativo a través de una serie de decisiones que fueron metódicas, pacientes y casi completamente invisibles para cualquiera que hubiera decidido que ya entendía lo que yo era. Esa última parte importa. Volveré a ella. Conocí a Vanessa en un evento de recaudación de fondos, no muy diferente al que estoy a punto de describir, lo que tiene una cierta ironía que he notado sin encontrarla particularmente satisfactoria. Ella tenía 31 años, era abogada en un bufete que se dedicaba a sucesiones y organizaciones sin fines de lucro, lo que explicaba su comodidad en estas salas. Llevaba casi una década moviéndose profesionalmente por ellas. Era llamativa a la manera de las mujeres que han aprendido que la belleza es una herramienta y han decidido manejarla bien en lugar de apoyarse en ella. Presente, controlada, siempre un poco más compuesta de lo que la sala requería. Salimos durante 2 años. Me introdujo en su mundo social gradualmente. Juntas de caridad, eventos del bufete, casas de fin de semana en Connecticut, el ecosistema particular de la vida profesional de la costa este que tiene su propio lenguaje, su propia jerarquía y su propia forma muy específica de evaluar a los recién llegados. Pasé la evaluación. Era lo suficientemente discreto como para no amenazar, y lo suficientemente competente como para no avergonzar. Así fue como llegué a entender precisamente lo que ella necesitaba de un esposo. Antes de casarnos, mi abogado, un hombre llamado Leonard Graves, de 60 años, que había sido el abogado de sucesiones de mi padre antes de convertirse en el mío, recomendó un acuerdo prenupcial. Recuerdo la respuesta de Vanessa. Una leve molestia, rápidamente controlada. Lo firmó en la mesa de la cocina de su apartamento un jueves por la tarde con la eficiencia particular de una mujer que maneja un inconveniente burocrático. Nunca preguntó qué decía. Eso fue hace 9 años. Nos casamos en octubre en una ceremonia que su madre coordinó y a la que asistí con la gratitud específica de un hombre que entendía que estaba siendo bienvenido a algo que originalmente no estaba diseñado para incluirlo y que tenía la intención de ser digno de la bienvenida. Durante los primeros 4 años, lo fui. El cambio en Vanessa ocurrió de la manera en que los cambios siempre ocurren cuando importan.
No en un solo momento, sino en la acumulación de pequeñas cosas que individualmente se explican por sí mismas y colectivamente explican algo completamente diferente. Fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Infantil en nuestro 5º año. Era un papel significativo en la arquitectura social de la ciudad, el tipo de posición que la ponía en contacto regular con los principales donantes de la fundación, su junta y la red más amplia de familias filantrópicas adineradas que constituían la verdadera estructura de poder de la ciudad. Era buena en ello, genuinamente buena. Tenía la inteligencia y la precisión social que el papel requería, y le aportó la misma ambición controlada que aportaba a todo. También comenzó a pasar mucho más tiempo con un hombre llamado Carter Wells. Carter vivía a 4 casas de la nuestra en nuestro vecindario de Westport, una casa que había comprado después de que su divorcio se finalizara 2 años antes de que llegáramos. Tenía 46 años. Capital privado, del tipo específico físicamente cuidado y socialmente pulido que una cierta cantidad de dinero y tiempo producen. Formaba parte de la junta de la Fundación Infantil. Era una categoría de persona que la ciudad entendía de inmediato y clasificaba en la mesa correcta sin requerir información adicional. Vanessa lo mencionaba de la misma manera que se menciona el clima. Casualmente, contextualmente, sin aparente importancia. Reunión de la Fundación. Carter piensa. Carter sugirió. Carter tiene una casa en Mystic que el comité de la subasta silenciosa está tratando de asegurar para la gala de primavera. Las menciones eran lo suficientemente frecuentes como para que comenzara a catalogarlas de la misma manera que catalogo los datos estructurales, no con sospecha precisamente, sino con la atención específica de un profesional que entiende que los patrones en los datos son información y que la información ignorada no es información neutralizada. No dije nada. Comencé a prestar más atención. La humillación pública fue sutil al principio. La forma en que lo manejaba era demasiado hábil para ser inconsciente. Vanessa era una mujer que entendía el lenguaje con la precisión de una abogada. Sabía lo que significaban las palabras, lo que implicaban, lo que permitían al oyente inferir. Cuando comenzó a usar esa precisión en mi contra en entornos sociales, lo reconocí como una elección. En una cena organizada por el presidente de la fundación en marzo, alguien preguntó por mi firma. Acababa de completar un importante proyecto de infraestructura, un encargo que había sido, bajo cualquier medida profesional, un logro significativo. Antes de que pudiera responder, Vanessa dijo, el trabajo de Thomas es muy tras bastidores. Nos evita al resto tener que pensar en cómo se sostienen las cosas. Risas cálidas, del tipo que cierra un tema en lugar de abrirlo. En la casa de Carter Wells al mes siguiente, un brunch dominical que organizó para el comité de la fundación al que fui invitado de la manera específica en que se invita a los cónyuges cuando su presencia se asume en lugar de desearse. Vanessa describió mi trayectoria profesional a un nuevo miembro de la junta como muy técnica, muy estable, el tipo de trabajo que no fotografía bien, pero alguien tiene que hacerlo. Carter se había reído de eso, una risa corta y apreciativa dirigida a Vanessa, la risa de un hombre que reconoce el ingenio de una mujer de una manera que estaba destinada a ella y no a mí. Tomé mi café, lo volví a dejar y noté con la precisión particular de un hombre que cataloga datos estructurales que Carter Wells se había reído antes de que la frase terminara, lo que significaba que la había escuchado antes. Eso fue en abril. En mayo, llamé a Howard Bland. Howard me había sido recomendado por Leonard Graves, mi abogado de sucesiones, quien lo describió con su característica economía como minucioso, discreto, sin opiniones sobre lo que encuentra. Contraté a Howard un martes por la tarde y le di la información mínima necesaria, el nombre, la dirección, a 4 casas de distancia, la cronología aproximada de lo que sospechaba y por qué. Howard trabajó durante 10 semanas. Me llamó un jueves por la mañana a finales de julio y me pidió que fuera a su oficina. Fue. El archivo que colocó sobre el escritorio entre nosotros estaba organizado de la manera en que los archivos deben organizarse cuando contienen información que necesita ser procesada cuidadosamente, cronológicamente. Con documentación de respaldo adjunta a cada entrada y un resumen financiero al final que contaba su propia historia sin necesidad de que las secciones narrativas la explicaran. 12 casos documentados de Vanessa y Carter Wells reuniéndose fuera de contextos que incluyeran sus respectivos hogares o la fundación. Un hotel en Midtown, en 3 ocasiones, los martes por la tarde, a una tarifa que apareció en la tarjeta corporativa de Carter.
Una propiedad en el condado de Litchfield que Howard había identificado como propiedad a través de un fideicomiso conectado a la estructura patrimonial de Carter. 2 casos que Howard describió como documentados a través de medios que detalló precisa y legalmente. Duración de al menos 8 meses, potencialmente más. La ventana de Howard fue de 10 semanas, pero el establecimiento de los patrones sugería un recorrido más largo. 38.000 pesos. Howard colocó el resumen financiero encima del archivo y me miró con la neutralidad específica de un profesional que ha entregado esta categoría de información antes. Miré los números. 38.000, dije. Durante 7 meses, confirmó Howard. Las transferencias están detalladas en las páginas 14 a 19. Leí las páginas 14 a 19. Luego cerré el archivo, agradecí a Howard, recogí el archivo y conduje hasta la oficina de Leonard Graves, donde me senté durante 3 horas mientras Leonard leía lo que le había llevado y luego explicaba con la paciencia metódica de un hombre que había estado haciendo esto durante 40 años. Exactamente lo que contenía el acuerdo prenupcial que Vanessa había firmado en una mesa de cocina hace 9 años. Leonard había redactado el acuerdo prenupcial él mismo. Lo había redactado de manera conservadora, como redactaba todo, con el cuidado específico de un hombre que entendía que los documentos escritos para los buenos tiempos deben resistir en los malos. Había incluido disposiciones en las que no me había centrado al firmar porque a los 35 años no había considerado las circunstancias precisas en las que podrían importar. Ahora importaban. La cláusula de infidelidad era clara y estaba documentada. En caso de conducta conyugal indebida probada por cualquiera de las partes, la división de bienes volvía al anexo prematrimonial, un anexo que reflejaba mis bienes prematrimoniales con una fidelidad que, en los años transcurridos desde la firma, se había vuelto considerablemente más significativa de lo que parecía en ese momento. El anexo prematrimonial enumeraba los bienes que yo había aportado al matrimonio. En el momento de la firma, esos bienes eran respetables pero no excepcionales. La firma de ingeniería, una cuenta de inversión, una participación parcial en una propiedad comercial mantenida a través de una sociedad de responsabilidad limitada que mi compañero de cuarto de la universidad y yo habíamos establecido. Lo que el anexo no reflejaba, porque fue escrito hace 9 años y no lo había discutido con Vanessa en los años intermedios, era que la sociedad había crecido sustancialmente. La participación en la propiedad comercial se había vendido y reinvertido. La cuenta de inversión se había capitalizado. La firma de ingeniería se había convertido en una estructura de holding que Leonard me había ayudado a establecer discretamente como una entidad legal separada. El anexo de bienes prematrimoniales, aplicado tal como estaba escrito bajo la cláusula de infidelidad, producía un resultado que era, en el lenguaje preciso de Leonard, decididamente favorable. Me quedé pensando en eso por un momento. Ella no sabe sobre la estructura de holding, dije. No tendría por qué saberlo, dijo Leonard. No es un bien conyugal. Es anterior al matrimonio por el plazo aplicable y nunca fue revelado porque no se requería. La casa, dije. Titulada a tu nombre como principal, dijo Leonard, pago inicial prematrimonial documentado. El anexo de bienes del acuerdo prenupcial lo aborda directamente. Miré el techo de la oficina de Leonard por un momento. La gala es en 6 semanas, dije. Leonard me miró. Vanessa preside el programa de la noche, dije. 500 asistentes, miembros de la junta, donantes de la fundación, la gente en torno a la cual ha construido los últimos 5 años. Una pausa. ¿Quieres la sala?, dijo Leonard. Quiero la sala que ella construyó, dije, y quiero que sea la última sala en la que actúe antes de que entienda lo que ha sucedido. Leonard guardó silencio por un momento. Luego comenzó a escribir una lista de documentos que su oficina necesitaría 6 semanas para preparar correctamente. 6 semanas es una cantidad de tiempo específica. Lo suficientemente largo para preparar todo correctamente. Lo suficientemente corto para que nada cambie en el ínterin. Sin revelaciones, sin confrontaciones, sin un cambio prematuro en la atmósfera de la casa que pudiera indicarle a Vanessa que el suelo había cambiado bajo sus pies. Asistí a la reunión del comité de la fundación en septiembre, me senté en la misma mesa que Carter Wells, acepté una copa de vino que no terminé, discutí brevemente la logística de la subasta silenciosa de la gala con la coordinadora de eventos.
Carter y yo hablamos una vez durante aproximadamente 4 minutos sobre un problema de estacionamiento que afectaba al lugar. Él fue cordial. Yo fui cordial. Éramos dos hombres en la misma sala que entendían la sala de manera diferente a como el otro sabía. Asistí a 2 eventos más de la fundación. Ayudé a Vanessa a revisar el programa de la noche. Comenté sobre la disposición de los asientos, me había colocado en la mesa principal junto a un miembro de la junta con el que había hablado en eventos anteriores, una ubicación que era logísticamente correcta y socialmente periférica. No hice ningún ajuste a la ubicación. No me preocupaba la disposición de los asientos. La oficina de Leonard completó la documentación un miércoles por la tarde. La revisé con él durante 2 horas. Cada página, cada anexo, cada número contra el listado. Luego firmé donde me indicó, recogí el sobresellado, lo puse en mi chaqueta y llevé esa chaqueta a la gala. 6 días después. El Salón Oeste del Meridian Grand tiene capacidad para 500 personas en mesas redondas y tiene la calidez específica de una sala diseñada para hacer que grandes cantidades de dinero se sientan íntimas. Llegamos a las 6:30. Vanessa estaba en su elemento desde el momento en que el coche se detuvo. La coordinadora de eventos de la fundación la recibió en la entrada. Una breve conferencia sobre la logística de la noche. Luego, la particular aceleración social de una mujer que ha estado anticipando una sala durante meses y ahora está dentro de ella. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y la seguí a la distancia apropiada. La siguiente hora fue el particular teatro social de una gala de caridad, presentaciones, conversaciones con donantes, el manejo cuidadoso de los miembros de la junta y sus cónyuges, la orquestación de una sala llena de personas que necesitaban sentirse vistas antes de que comenzara el programa. Vanessa era extraordinaria en ello. La observé trabajar la sala con la admiración específica de alguien que entendía la habilidad sin compartir la motivación. Fue cálida con las personas adecuadas, breve con los donantes menores, genuinamente divertida de la manera específica que hace que las salas se sientan lo suficientemente seguras como para abrir sus chequeras. Carter Wells llegó a las 7:15. Estaba al otro lado de la sala. Él y Vanessa registraron la presencia del otro de la manera en que las personas registran la presencia del otro cuando han aprendido a ser cuidadosas. Medio segundo de contacto visual, el ajuste específico de la postura social que es demasiado pequeño para que una multitud lo lea y demasiado deliberado para ser aleatorio. Lo noté, lo archivé, tomé mi asiento en la mesa principal a las 7:45 cuando el programa comenzaba. El sobre estaba sobre la mesa. No me habían preguntado por él. Parecía lo que parecía en esa sala, un documento, el tipo de cosa que un esposo adyacente a la junta podría llevar a un evento. Nadie en la mesa lo examinó. El programa de la noche avanzó por sus etapas. Bienvenida, presentación de vídeo, reconocimiento de donantes, la subasta en vivo. Vanessa estuvo en el podio para cada segmento, compuesta, cálida, exactamente tan buena como se había preparado para estarlo para esta sala durante los 6 meses anteriores. A las 8:50, llegó al segmento personal del programa, el momento que me había descrito en casa como el ancla emocional de la noche, un breve discurso sobre la misión de la fundación, pronunciado personalmente, que el director de comunicaciones le había ayudado a escribir. La vi ajustar el micrófono, sonreír a la sala y comenzar. El discurso fue bueno. Genuinamente bueno. Habló sobre el impacto de la fundación, sobre las familias atendidas, sobre la responsabilidad particular de las personas a las que se les habían dado vidas abundantes de extender esa abundancia de manera significativa. La sala estaba con ella, completamente con ella. Y luego, a los 3 minutos, llegó al momento. El momento que había estado construyendo, el momento personal, el toque de vulnerabilidad auténtica que el director de comunicaciones había identificado como la herramienta más poderosa en un discurso de gala. Miró hacia la mesa principal. Me encontró y sonrió. Tengo que decir, dijo con la calidez de una mujer que comparte algo real, que soy muy consciente de la suerte que tengo, no solo en el trabajo de la fundación, sino en mi vida personal. Mi esposo Thomas está aquí esta noche. La miré, manteniendo mi expresión. Thomas, que ha apoyado este trabajo desde el principio, incluso cuando sé que me lleva en direcciones que requieren un compañero muy paciente. Una risa de la sala. A veces digo que casarme con Thomas fue lo más caritativo que he hecho,
porque el hombre ha pasado 9 años siendo arrastrado a eventos como este. Risas. Risas reales. Cálidas y completas y enteramente a mi costa. Con toda seriedad, él es mi mayor acto de caridad, y espero que sepa cuánto. Me puse de pie. El movimiento fue silencioso. Una silla empujada hacia atrás, una chaqueta enderezada, la postura específica de un hombre que ha decidido que es el momento. La mesa se dio cuenta antes que la sala. Recogí el sobre, caminé hacia el podio. La sala observaba, no con alarma, sino con la confusión particular de una audiencia cuyo guión se ha desviado de una manera que aún no han categorizado. Vanessa me miró, su sonrisa se mantuvo exactamente 2 segundos más de lo que debería. El aguante profesional de una mujer que gana tiempo para evaluar. Tom, dijo en voz baja, lejos del micrófono. Me acerqué al micrófono. Pido disculpas por la interrupción, dije. La acústica de la sala era buena. Mi voz era firme. Vanessa, quería darte esto esta noche, en esta sala, con esta gente. Le extendí el sobre. Ella lo miró. No lo tomó. Es de la oficina de Leonard Graves, dije. Leonard ha sido mi abogado durante 22 años. El acuerdo prenupcial que firmaste en 2015 es la primera sección. El anexo de bienes es la segunda. La documentación de Howard Bland es la tercera sección. Los registros de transferencias financieras son la cuarta. La demanda de divorcio es la quinta. La sala se había quedado en silencio. 500 personas en traje de gala en un salón de baile que costaba más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en un año, produciendo el silencio denso y específico de una multitud que acaba de entender que está presenciando algo irreversible. Carter Wells, en su mesa, no se había movido. Lo miré una vez, directamente, luego volví a Vanessa. La separación de cuentas se procesó el lunes, dije. ¿La casa? Leonard tiene la documentación de la escritura en el paquete. Mi nombre, anexo de contribución prematrimonial. El acuerdo prenupcial lo aborda en la página 7. La mano de Vanessa estaba sobre el podio. Su otra mano estaba extendida hacia el sobre. Lo tomó. Miró el sello, luego a mí, luego a la sala, a las 500 personas que había pasado 5 años convirtiendo en una audiencia, y observé cómo la comprensión fría y específica llegaba a su rostro, no dramáticamente. De la manera en que llega el fallo estructural, no ruidosamente, sino por completo. La noche es suya, le dije a la sala. Lamento la interrupción. El trabajo de la fundación es real, y las familias a las que sirve son reales, y eso no cambia esta noche. Asentí a la coordinadora de eventos, que estaba de pie al borde del escenario con una expresión que manejaba con cuidado. Luego bajé del estrado, recorrí el salón de baile y abrí la puerta hacia el vestíbulo, donde el aire era más fresco y los candelabros más silenciosos, y me quedé de pie un momento en el silencio particular de un hombre que ha soltado algo que llevaba cargando durante mucho tiempo. Detrás de mí, a través de la puerta cerrada, escuché el sonido específico de 500 personas comenzando a procesar lo que acababan de presenciar. Me enderecé la chaqueta y salí del Meridian Grand hacia una noche de noviembre que era fría y clara y enteramente mía. Carter Wells renunció a la junta de la fundación 11 días después. Lo sé porque Leonard lo mencionó brevemente como un desarrollo fáctico en la situación general, sin editorializar. Leonard no editorializa. Su esposa, una mujer llamada Sandra, que había estado en su mesa esa noche, solicitó el divorcio en diciembre. Lo sé a través de un conocido mutuo que lo mencionó con la cuidadosa incertidumbre de alguien que no estaba seguro de cuánto sabía yo ya. Lo sabía todo. Vanessa llamó 23 veces entre la noche de la gala y el jueves siguiente. Respondí el miércoles, después de que Leonard confirmara que su abogado había recibido el paquete completo de documentos. Ella no estaba actuando en esa llamada. El registro era diferente al del podio, más bajo, más expuesto, la voz de una mujer que había pasado 4 días leyendo 5 secciones de un documento legal y entendiendo con la precisión de una abogada exactamente lo que significaba cada sección. Preguntó por la casa. Le dije que Leonard manejaría todas las preguntas. Dijo, planeaste esto durante 6 semanas. Leonard necesitó 6 semanas para prepararlo correctamente, dije.
Howard necesitó 10 semanas antes de eso. Una larga pausa. ¿La gala?, dijo. Dijiste a 500 personas. Yo era tu mayor acto de caridad, dije. Pensé que la sala que construiste merecía el contexto completo. Otra pausa, más larga. Tom. Leonard se pondrá en contacto, dije, y colgué. Los procedimientos legales fueron manejados por Leonard y una especialista en derecho de familia. Trajo a una mujer llamada Patricia Oay que tenía la reputación específica entre los abogados que Leonard conocía de ser la persona que querías cuando la documentación era exhaustiva y necesitabas que se aplicara correctamente. El acuerdo prenupcial se mantuvo. La cláusula de infidelidad se activó. La documentación de Howard fue, como había prometido, minuciosa y legalmente sólida. El anexo de bienes prematrimoniales se aplicó tal como estaba escrito. La estructura de holding, que Vanessa nunca había examinado, fue documentada como prematrimonial con la precisión que Leonard había pasado 40 años desarrollando para exactamente este tipo de momento. La casa fue abordada en la página 7. Vanessa se mudó a un alquiler en marzo. La fundación, para su crédito, no hizo ninguna declaración pública sobre nada de esto. La coordinadora de eventos me envió un breve correo electrónico profesional 2 semanas después de la gala que solo decía que esperaba que estuviera bien y que el total de recaudación de fondos de la noche había superado su objetivo. Le di las gracias, lo decía en serio. Mi mayor acto de caridad. He pensado en esas palabras en los meses posteriores, no con ira. La ira, tal como era, había sido metabolizada mucho antes de la gala. En lo que pienso es en la confianza específica requerida para decirlas. La certeza de una mujer que ha evaluado a un hombre, lo ha archivado en una categoría y se ha sentido tan cómoda con la categoría que la interpretará cálida y públicamente frente a 500 personas. La certeza requerida para esa actuación asume que el hombre es exactamente lo que parece ser. Discreto, complaciente, presente pero periférico, el tipo de persona que puede ser descrita como una caridad sin consecuencias porque la descripción es precisa y la persona carece tanto de la posición como de la voluntad para impugnarla. Estaba equivocada en todo, no dramáticamente equivocada. El error particular de alguien que dejó de mirar porque creía que ya lo había visto todo. Nunca había sido lo que ella describió. Había sido, durante 9 años, otra cosa, construyendo, observando, acumulando, preparándome con la paciencia específica de un hombre que entiende que las decisiones estructurales requieren tiempo y que la acción prematura socava el resultado. El acuerdo prenupcial fue redactado en 2015. Lo firmé y no dije nada sobre lo que contenía. Durante 9 años permaneció en los archivos de Leonard, irrelevante y sin examinar, esperando circunstancias que podrían no llegar. Llegaron. Leonard se preparó durante 6 semanas. Howard se preparó durante 10. Yo me preparé para la sala. Y en una noche de noviembre en un salón de baile con capacidad para 500, caminé hacia un podio y le entregué a mi esposa el documento que firmó en una mesa de cocina hace 9 años y nunca leyó. Lo leyó esa noche. Para la página 4, entendió lo que había perdido. Para la página 7, entendió dónde iba a vivir. Para el quinto anexo, la documentación de Howard organizada cronológicamente con pruebas de respaldo adjuntas, entendió que la historia que le había estado contando a esta sala durante 5 años había terminado. No ruidosamente, no dramáticamente, con un sobresellado y una noche clara y el peso específico e irreversible de un documento que había estado esperando pacientemente exactamente esta mesa. Conduje a casa, abrí una casa que era y siempre había sido mía, hice café, me senté en la mesa de la cocina donde ella había firmado el acuerdo prenupcial hace 9 años, y pensé en lo que iba a construir a continuación.